Entrevista. Querétaro 24/7. Bien, gracias. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Gracias además por seguir con nosotros. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al diputado Mauricio Ortiz Proal, que por cierto es coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado y también representante de los diputados locales a nivel nacional, integrante en una cartera importante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y que encabeza Enrique Ochoa Reza. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Hermano Aurelio, un gusto saludarte. Como siempre, muchas gracias. Saludar a todas las queretanas y queretanos que se informan a través de estos esfuerzos que llevas a cabo tú hace muchos años, veraces, objetivos, y que te han dado un lugar privilegiado frente a la ciudad queretana. Gracias, Mauricio. De eso te quiero empezar. Hablaremos de varios temas, pero ayer el presidente Peña Nieto convoca a los gobernadores de la República. Hay un tema importante que indigna a los medios de comunicación sobre lo que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, con el ejercicio del pensamiento crítico, de la posibilidad de escribir, de decir, de hacer en los medios de comunicación y de levantar la voz cuando las cosas no están funcionando bien. Hay una convocatoria para defender a los periodistas y también a los defensores de los derechos humanos. ¿Qué tiene que hacer hoy el gobierno de la República? ¿Qué tendría que hacer el gobierno del Estado de Querétaro, los gobiernos municipales, para continuar justamente con esta misma propuesta que hace el presidente Peña Nieto? Bueno, a mí me parece que todos de entrada tenemos que revisar el marco jurídico que priva en torno a la protección de la labor periodística, Aurelio. Sí. Para nadie es un secreto que lamentablemente hace ya varios años varios periodistas están siendo ultimados, están siendo cobarde y vilmente asesinados, simple y sencillamente por trasladarle a la sociedad opiniones, puntos de vista que reflejan una realidad compleja, particularmente en lo que tiene que ver con el combate y la lucha contra el crimen organizado. Sí. Entonces, verdad sea dicha, creo que el Estado mexicano se ha quedado corto en los esfuerzos. Ayer incluso algunos compañeros de los medios de comunicación le reclamaban al mismo titular del Ejecutivo, sí, lo vi. Cuando se pidió un minuto de silencio por todas estas personas que han fallecido en el cumplimiento de la labor periodística, y alguno de ellos decía menos discursos y más acciones. Sí, claro. Efectivamente, sí, entonces claro. Aquí lo que tenemos que hacer, creo yo, de entrada es revisar en Querétaro bajo qué marco jurídico se están preservando, se están tutelando, se están cuidando el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión, particularmente de la labor periodística. Sí. Tenemos que crear un marco que nos permita proteger a aquellos que eventualmente pudieran sentir vulnerada, sobre todo su integridad física, aquellos que pudieran estar recibiendo algún tipo de amenazas, aquellos que por estar ejerciendo el periodismo de manera absolutamente libre y crítica pudieran ser amenazados por cualquier tipo de actor, Sí. ya sea un actor ajeno a la política o uno interno en ella. Entonces, me parece que tenemos que revisar el marco jurídico, no podemos pichicatear apoyos en materia de recursos en estos temas y tenemos que garantizar que ante una posible amenaza en Querétaro, nadie, absolutamente nadie, pudiera ser afectado en su integridad. Sí, claro. Esto sí, sería claro. gravísimo, sin importar lo que se diga. Pero decían también ayer los colegas periodistas, bueno, sí, también en el discurso, en el rollo, fiscalías especializadas para la protección y defensa de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos, pero, por ejemplo, no hay instancias reales, efectivas, presupuestalmente hablando, incluso Mauricio Ortiz Proal, que sirvan para defender las condiciones y las causas de los periodistas que, pues muchas veces... Ese es el tema, Aurelio. Entonces, también tenemos que apurar a la autoridad para que las investigaciones que se están llevando a cabo para dar con los responsables de estos hechos concluyan eficientemente, porque de nada sirve iniciar una investigación si ésta no va a tener conclusiones importantes. Entonces estamos prohijando esta cultura de la impunidad, que es lo que verdaderamente tiene harto y cansado a los mexicanos. Al copete. El asunto de ver que las cosas pasan y pasan y pasan y que lamentablemente no pasa nada para cambiarlas. Sin duda, sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Acelerar estas investigaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Meterle más recurso a ellas para poder empezar a dar con los culpables y lanzar un mensaje muy claro. Aquella persona que agreda o que afecte en la integridad física a alguien por el ejercicio periodístico va a recibir un castigo ejemplar. De otra manera no vamos a poder combatir este fenómeno y es verdaderamente alarmante ya la circunstancia en la que estamos. Cualquier persona ya puede ser ultimada y lamentablemente no vemos mayores reacciones del Estado mexicano, porque también tenemos una cultura centralista en donde lamentablemente toda la culpa o la responsabilidad se le achaca al presidente de la República, como si fuera una especie de semidios en este país. El gran Tlatuani.
las condiciones institucionales y normativas son distintas. Y por eso te preguntaba, y entonces, por ejemplo, Querétaro, y entonces los municipios, entonces de repente las instancias ya en concreto en lo regional, sí, también tendrían que asumir su propia responsabilidad, cada Mauricio. quien tiene que hacer lo suyo. Nosotros vamos a revisar el marco jurídico, nosotros tenemos que procurar la construcción a la brevedad de una ley, por mínima que ésta sea, para que se establezcan protocolos de acción en caso de que algún periodista pudiera estar siendo amenazado en su integridad física, que existe un compromiso legal del Estado queretano para poder acompañarlo, para poder defenderlo eventualmente, sí, para poder auxiliarlo, y me parece que esa es la obligación de los diputados. La autoridad, reitero, tendrá que revisar cualquier tipo de denuncia o demanda que presente un periodista que eventualmente pudiera estar sintiéndose, reitero, vulnerado. Y tenemos que dar con los culpables, Aurelio. Es como el tema del sistema anticorrupción. Sí. Si no sancionamos a los corruptos, el sistema habrá servido de muy poco. De nada. Será parte de una enorme frustración. Yo espero que no sea así. Ya se creó una Fiscalía Anticorrupción, ya se creó un Tribunal de Responsabilidades Administrativas, ya se establecieron más de 10 delitos distintos de carácter penal para poder vincular actos de corrupción, ya se le dieron más facultades en la entidad superior de fiscalización, sí, del Estado. En fin, se han hecho esfuerzos importantes para que el gobierno tenga más instrumentos. Ahora lo que falta es que quienes forman parte de este gobierno actúen, den un paso adelante. Le toca al gobierno del Estado, le toca a los gobiernos municipales en esta misma responsabilidad, ¿no? Por supuesto, le toca al gobierno. ¿En este mismo año tendrán que hacerlo? Sí, yo espero que sí, a la brevedad. Nosotros, te digo, ya nombramos incluso al fiscal anticorrupción. Te podría decir que la participación del Congreso en la construcción de este sistema en esta primera etapa ya se finiquitó. Sí. Tendremos que dejar pasar un periodo de tiempo para revisar qué tantos efectos, qué tantos resultados hemos alcanzado con esta estructura, y en caso de que no lo hubiera lo suficiente, bueno, tratar de transformarla. Mauricio Ortiz, el tema se va caminando, el tiempo va corriendo. Sí. Hoy viene el presidente Peña Nieto, un tema importante que es la inauguración justamente de una troncal Palmillas, y que en este mismo tema también sirve y deberá servir para que se pueda lograr un mayor desarrollo a Paseo Palmillas en Querétaro. Es una obra de las muchas que se necesitan en Querétaro urgentemente. Particularmente para el asunto de vialidad en lo que tiene que ver con la carretera del 57, sí, Aurelio, entiendo que más de 25,000 trailers eventualmente podrán salir por este nuevo trayecto, estarán dándole la vuelta a la ciudad de Querétaro. Eso significa descongestionar la carretera del 57, su tramo Palmillas, San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués y Querétaro, que lamentablemente ha sido una vía que ya está siendo utilizada por muchísimas personas con distinta naturaleza y que por lo tanto tiene muchísimos accidentes. Sí. Hace algunos días lamentábamos incluso la pérdida de la vida de 3 o 4 personas, entiendo yo, 4 personas. Bueno, pues entonces esto nos va a ayudar a sacar una parte importante del tráfico, sobre todo de transporte de carga, que va eventualmente a Guanajuato, que se puede conducir a la zona del Bajío, que es una zona muy populosa también, sí, claro, muy hacia Michoacán, poblada, hacia Michoacán, y sin duda alguna será un respiro importante. Tenemos que seguir haciendo otro tipo de políticas, pero bueno, me parece que esto es un ejemplo claro del compromiso que tiene el gobierno que preside Enrique Peña Nieto con la posibilidad de fortalecer la infraestructura vial que existe en México. ¿Tú estás de acuerdo o no en que venga Gerardo Ruiz Esparza? No, sí tiene que venir, pero a ver, yo sí respeto, pues sí llega, y comprendo además la posición de mi amigo el diputado Braulio Guerra. Me parece que a veces hay que hablar un poco más fuerte, con otro tono a los funcionarios, para que se den cuenta el sentimiento de frustración y de molestia que está permeando en la sociedad. Sí. Y el asunto de la carretera no es nuevo en Querétaro. Yo te quiero decir que nosotros hace ya muchos meses presentamos un punto de acuerdo en el Congreso. Fuimos los priistas los autores del mismo, y cuando lo presentaba algunos compañeros del PAN me decían, bueno, pero ¿por qué presentas este punto de acuerdo? Sí. Si eventualmente se hace una crítica a quienes tienen que mantener la carretera, que son funcionarios del gobierno de la República. Bueno, porque más allá de la afiliación partidista de los gobiernos, tenemos la obligación de llamar la atención en torno a los temas que le importan a los queretanos y a las queretanas. Entonces lo presentamos en donde dijimos, si van a arreglar la carretera, tómense medidas básicas operativas para que realmente se garantice la seguridad de quienes están ahí transitando. Es tristísimo ver que siguen arreglando la carretera en una absoluta improvisación.
Sí, hay personitas que están haciendo señas con un pañuelo a 100 metros cuando hay vehículos circulando ahí a 140, 130 kilómetros por hora. Entonces me parece que tenemos que tomar medidas para que la gente sepa cuando va a llegar a una zona que está siendo intervenida y eventualmente el acceso a esta no vaya a representar un problema de accidentes. Había una propuesta también del tren de alta velocidad. ¿No lo deberían retomar ya las autoridades federales o estatales o municipales? Las autoridades del día de hoy se hayan dedicado a articular un esfuerzo político para haber frustrado esa idea. A mí me parece que sería una gran opción para muchísima gente que viaja de Querétaro a la capital o viceversa, encontrar un tren rápido en donde en 50 minutos, una hora, pudiera estar uno de una parte céntrica de la zona metropolitana de Querétaro hasta la estación Buenavista y de ahí poderte mover en taxis. Existen los taxis normales, los ejecutivos. Sería una enorme opción. 2 años y medio, por lo menos. Yo tengo a veces la obligación de ir al menos una vez a la semana, Aurelio, a México. A veces me toca hasta 2, en algunas ocasiones fatídicamente hasta 3. Y verdaderamente es muy problemático ya transitar la carretera. Sí quiero reconocer que veo un esfuerzo en los últimos meses, que creo que en buena parte de las obras de manutención de la carretera han ido concluyéndose con mayor velocidad. Son menos los tramos que están sujetos a este proceso, pero aún así sigue siendo muy complicado, porque el tráfico está desbordado. Sí, porque faltan proyectos también alternativos, Mauricio. Toda la carga, Aurelio, entre el Valle de México y el Bajío, y entre la frontera noreste de nuestro país, que es la frontera más cercana que tenemos los Estados Unidos con la zona metropolitana del Valle de México, pasa por ahí. Sí, claro. Entonces, claro. Es la un carretera cuento del de Tratado nunca de Libre acabar. Comercio. Esa carretera siempre va a incrementar su flujo vehicular. Entonces necesitamos el tren, necesitamos otras opciones. Hablaba alguna vez el gobernador Domínguez de hacer un segundo piso. Bueno, a mí me parecería genial. Yo no le veo cuestión presupuestal a ese tema. Ya dijeron que no es posible. Es un poco como pensar en Querétaro para resolver el tema del transporte, pues meter un metro. Sería lo ideal. Cuando ve uno cuánto puede costar una línea del metro, pues que puede rondar arriba de los 25,000 millones de pesos, pues no hay dinero en Querétaro que alcance para eso. Y esos proyectos tiene que soportarlos el Estado, el gobierno. ¿Por qué? Porque no tienen una lógica económica como para invitar a un empresario a que haga esas inversiones. Sí, claro. Entonces, me parece que lo de los segundos pisos pudiera ser una opción, pero lamentablemente yo no veo en este momento que tengamos el presupuesto, los recursos que eso requiere. Mauricio Ortiz Porras, yo quiero también tratar un tema. Estaba viendo ayer en la televisión nacional a Denise Merker, está haciendo una serie de entrevistas con los candidatos en el Estado de México. Muchos señalamos y consideramos en los medios de comunicación que la elección en el Estado de México es determinante para lo que pudiera ocurrir en este país en el 2018. Decía Guadalupe Murguía, que es presidenta de la mesa directiva, por cierto, eso no es cierto porque ya el PAN ha ganado la presidencia de la República y no había ganado en el Estado de México, por lo menos en años anteriores. ¿Qué lectura haces tú? Y además como representante, y te lo pregunto de esa manera, como representante de los diputados locales del PRI a nivel nacional, de lo que hoy estamos viendo, se está viviendo, está pasando en el Estado de México en esta elección que ya está muy cercana en próximos meses. Mira, determinante nada, Aurelio, esa es la verdad. Seguro, pues nomás la muerte. Sí, eso sí. No, de lo demás no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Sí es importante. Para nosotros es fundamental obtener un buen resultado. Vamos con 3 candidatos muy buenos a gobiernos, con candidatos a presidencias municipales en Veracruz, pero particularmente déjame concentrarme comentándole a la gente que pudiera estarnos viendo por esta vía lo que está sucediendo en el Estado de México. En el Estado de México, afortunadamente, nosotros lanzamos un candidato que esencialmente se ha dedicado a construir propuestas, que tiene una ficha curricular muy sólida, que ya se probó en el ácido electoral, siendo electo por el voto mayoritario de algunos mexiquenses como presidente municipal de Huixquilucan, como diputado federal de esta misma demarcación, que tiene experiencia de gobierno en lo estatal y en lo federal, que ya fue secretario de Turismo del Estado de México, que ya fue director del Instituto Mexiquense del Emprendedor, que tiene un conocimiento muy claro de lo que está pasando en la entidad más compleja de México, que además ya fue director de manobras y que en todos los casos, Aurelio, en todos, ha entregado resultados. El día de hoy los señalamientos que le hacen a Del Mazo son meras especulaciones. Y por otro lado, sí lo quiero decir como lo veo, tenemos a una candidata que no tiene una personalidad política propia, que está siendo acompañada todo el tiempo por el señor López Obrador, que fue presidenta municipal de Texcoco y que ahí tuvo muchas observaciones importantes. ¿Por qué? Porque les disminuyeron el 10% a muchos de los trabajadores del municipio para poder cargar a favor del proyecto político de quien es el cacique de Delfina, que es Higinio Martínez.
Y bueno, me parece que la historia es muy clara. Sí. En el caso de Delfina tenemos muchísimas observaciones, contratos irregulares a favor de familiares de Higinio Martínez, el asunto del trastocamiento del Fondo de los Trabajadores, en fin, hay muchísimas cosas ahí que no se han podido explicar, que lamentablemente creo que no se podrán explicar porque no tienen explicación y que la gente tiene que sopesar. Claro. Porque nosotros entendemos que hay una molestia generalizada con la política, Aurelio, y eso carga sobre los todo políticos, para quienes ya ejercen alguna responsabilidad de gobierno y con los políticos. Pero en el Estado de México se están jugando mucho más que una elección. Se están jugando quién va a conducir en el futuro 6 años la entidad más compleja e importante del país. ¿Qué experiencia tiene? Y en ese sentido nos sentimos muy contentos porque Del Mazo ha sido contundente en sus propuestas. 1.200.000 empleos. A ver, de entrada, salir a señalar por acompañar al Mesías Tropical que se va a cancelar. Sí, pues sí. ¿A qué te refieres? Pues a López Obrador, hombre, que es un hombre que se cree poseedor de la verdad absoluta, que es incapaz de reconocer en alguien que piense distinto que se pudiera tener una buena idea. Sí. En fin, es un político muy añejo, la verdad, muy antiguo. Lo dicen hasta incluso gente que estuvieron en el PRD como Armando Ríos Peter con él, ¿no? Entonces, me parece que decir el día de hoy que se va a cancelar el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México es una locura. Es realmente una locura. Ahora dicen que técnicamente no tiene sustento. Ya se hicieron los estudios técnicos, sí, y hay empresas muy serias, sí, a nivel internacional que no estarían entrando a participar en esta obra si no supieran. Ayer escuchaba yo a Pepe Cárdenas. No se puede llevar a cabo. Ayer escuchaba yo a Pepe Cárdenas, a Rafael Cardona, y que hablaban justamente de la dimensión que va a tener ese proyecto, que generaría además un desarrollo para nuestro país en los próximos 50 años. Y para la gente del Estado de México, Aurelio. Sí. Mientras Alfredo se compromete a firmar convenios con estas constructoras y con la gente que eventualmente va a manejar el aeropuerto para que sean particularmente mexiquenses los que accedan a estos empleos, que de manera directa e indirecta son casi 450,000 empleos. La señora Delfina simple y sencillamente dice que no va a ser el aeropuerto ahí, porque ya López Obrador le dijo que está el aeropuerto de Santa Lucía, la base militar, y que ahí es más fácil, y que ahí es más bonito, y que ahí es más rápido. O sea, tú me estás diciendo que Delfina, la candidata de Morena, por cierto, que va en una buena posición, y que la han ubicado muy bien, y que les dijo en el debate, no se vaya a espantar, señor Del Mazo, pero la maestrita le puede ganar la elección. No, es competitiva, por supuesto que es competitiva. Finalmente López Obrador es un político que tiene un capital nada despreciable, Aurelio, sí, pero yo estoy apostándole que la seriedad y la responsabilidad de los mexiquenses van a hacer que se apoye un proyecto distinto. Sería muy grave que pusiéramos al frente del gobierno a alguien que va a ser absolutamente manejada todo el tiempo por dos personajes, por Higinio y por López Obrador, particularmente tratándose de López Obrador y los dislates que tiene. No sé si tuviste una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva. Yo se lo recomiendo mucho a la gente para que vean la cantidad de contradicciones, la cantidad de complejos, la cantidad de cosas sin sentido que se presentan en la entrevista. Realmente debe de llamarnos la atención que alguien así pueda convertirse eventualmente en el titular del Poder Ejecutivo. Creo que estamos de veras en riesgo de que el día de mañana podamos conducirnos por un camino parecido al que lamentablemente está padeciendo la hermana República de Venezuela. Dicen Alfredo Del Mazo, va punteando casi en todas las encuestas, muy poco, o un empate técnico, por lo menos algunos consideran. Veía los cuestionamientos que hacía la misma Josefina Vázquez Mota, que le acusaban y lo señalaban como responsable de la inseguridad. Mi querido Aurelio, yo de Josefina ni siquiera voy a hablar porque lamentablemente ya Josefina no está en la contienda. ¿Tú crees que ya está fuera? Bueno, los números así lo dicen. No hay una sola encuesta que la tenga en una posición competitiva. Y cuando una persona que fue candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República y está siendo candidata al gobierno de México, se reúne con grupos, asociaciones lésbico-gays para buscar hacer compromisos con ellos, pues me parece que está francamente en un estado de desesperación. Se está equivocando. No es que se esté equivocando, es respetuoso lo que está haciendo, pero lamentablemente es absolutamente contrario a los principios que pregona y que tutela el Partido Acción Nacional como institución. Vi ayer al candidato del PRD, a este señor Cepeda, que sí, lo vi claro, ¿eh? Este cuate ha ido creciendo. Lo vi claro. No creo que le alcance para competir, para llegar a la parejera, sí, pero ha ido creciendo, el tipo es articulado, esta es una elección de muchos candidatos, pero finalmente, mira, yo creo que las propuestas de Del Mazo son las más asequibles, están bien estructuradas. Alfredo Del Mazo no solo tiene experiencia, tiene un grupo de gentes que pueden sin duda alguna hacerse cargo de las enormes responsabilidades que como equipo tiene que construir alguien para pretender gobernar bien una entidad tan compleja como el Estado de México. Está el asunto del apoyo a las madres de casa, está el asunto de más universidades,
está el asunto de impulsar el proyecto del aeropuerto, está el asunto de la seguridad. Alfredo está reconociendo que el tema de la seguridad es complejo en el Estado de México, quiere cámaras de videovigilancia en todas las unidades de transporte público, quiere acelerar también el proceso de revisión de todos y cada uno de los policías que forman parte de los distintos cuerpos en el Estado de México, que es un tema muy complicado. Entonces, bueno, me parece que Alfredo del Mazo tiene experiencia, tiene enfoque, tiene una capacidad probada y sobre todo tiene un equipo alrededor que puede volver posible muchas de estas aspiraciones. ¿Qué pasa si el PRI no gana en el Estado de México, mi querido Mauricio Ortiz? Yo no vislumbro ese escenario, Aurelio, pero sin duda alguna de encontrarnos en un escenario así tendremos que ir para adelante. El PRI es un partido que trasciende los resultados coyunturales, es el partido más importante de México porque ha adquirido la capacidad de transformarse permanentemente de acuerdo a lo que los mexicanos están esperando de él. Algunas gentes quisieron declarar nuestra defunción cuando perdimos la presidencia de México, ahí por el año 2000. Y poco a poco el PRI se fue fortaleciendo primero en las entidades y posteriormente tuvo las condiciones para recuperar el gobierno de la República. Entonces, el PRI está condenado a ser un partido competitivo siempre, sin importar los resultados que obtenga. En el PRI no tenemos otra más que participar para ganar. El próximo mes de junio será el proceso electoral. Varios estados de la República que están en juego, por cierto, en este mismo proceso, y la expectativa, la perspectiva que tiene el PRI, obviamente como lo tiene cualquier otro partido político, es a ganar en este mismo proceso, en el compromiso de que también se tiene que recuperar espacios para los ciudadanos, de que se tiene que lograr una verdadera y auténtica transformación democrática que ya requiere la gente. 3 de 3. Sí. Porque Alfredo tiene el mejor proyecto y en el Estado de México creo que la gente quiere certidumbre en el mando, en el ejercicio del poder público. Vamos a ganar en Coahuila porque el Estado ha preservado la seguridad, a diferencia de lo que pasa con otras entidades que en poco más de 8 meses de gobiernos del Partido de Acción Nacional se ha perdido el control absoluto en materia de seguridad. No lo digo yo, lo dicen los chihuahuenses, lo dicen los duranguenses, lo dicen los tamaulipecos. Nuevo León, bueno, pues el proyecto del candidato independiente del Bronco, pues el Bronco se volvió pony, como dicen por allá, porque la verdad es que los problemas están escalando. Y a diferencia de eso, Moreira ha logrado controlar el tema de la seguridad, ya ha mantenido a Coahuila prácticamente como una isla alrededor de esta complejidad. Y me parece que Miguel Ángel Riquelme es un buen candidato, tiene experiencia, fue alcalde de Torreón, está echado para adelante. Y en el caso de Manuel Cota en Nayarit, pues es el hombre más experimentado. Sí, es un hombre respetable. Me parece que es el hombre más experimentado. El joven Echevarría no tiene ningún antecedente público. Su mérito es ser hijo de quien fue en su momento gobernador del estado. Me parece que la política y la experiencia no se pueden heredar o no se transmiten por ósmosis. Yo veo difícil que un proyecto así pudiera llegar a buen puerto. Esa es la verdad. Y bueno, Manuel Cota es un hombre inteligente, es un hombre decidido, experimentado, fue dirigente nacional del sector campesino, de la organización campesina más importante de México, tiene cartas credenciales y está haciendo un enorme esfuerzo. Los tres en condiciones muy competitivas. Y bueno, particularmente en Coahuila tenemos que ir a votar por Riquelme, porque permitir que un tipo tan nefasto como este señor Anaya, que en términos públicos dijo que las lideresas del PRI les iba a dar puro chile, pues lamentable, es muy triste, ¿no? Me parece que las mujeres merecen respeto. No podemos permitir que se les trate de esa manera, es absolutamente incomprensible, es intolerable, y me parece que las mujeres coahuilenses que hacen mayoría en cualquier proceso electoral deben de salir a castigar una referencia tan denigrante, tan lamentable, en donde además el señor en su soberbia sale a decir que no se arrepiente de nada, que no le parece que hubiese cometido ningún exceso, que no le parece haber agraviado a nadie. Y detrás de las mujeres a las que señalo están todas las mujeres del país. Cuando venimos haciendo un enorme esfuerzo porque la equidad de género se vuelve una realidad, que aquí en Querétaro tenemos el primer congreso histórico de mayoría femenina, que tenemos que ir por una mayor incorporación de las mujeres por su talento, por su capacidad, por su trabajo. Es inadmisible que alguien de estas características pretenda gobernar un estado tan importante como Coahuila. No lo podemos permitir, no lo vamos a permitir, nos vamos a ir con 3 de 3. Mauricio Ortiz, te agradezco además muchísimo. Solamente redondear y terminar el tema en la elección del Estado de México, ¿sí es o no determinante para lo que pudiera ocurrir en este país en el 2018? Es importante, no creo que sea definitivo, para nadie. Tendremos que seguir luchando todos sin importar los resultados que se gesten. Yo te puedo decir que nosotros estamos muy tranquilos, que vamos a salir muy bien, pero el hecho de ganar el Estado de México
no necesariamente nos garantiza nada. Tendremos que seguir trabajando para obtener un buen resultado en el 2018. Dicho sea de paso, si ganan, les tienen que recomponerse para el 2018 y si pierden, de la misma manera, Mauricio. En fin, tendremos que hacer el trabajo que tengamos que hacer para ser competitivos en el 18, Aurelio. Enhorabuena y bienvenido como siempre. Aquí es tu casa por su atención. y los micrófonos siempre abiertos para ti. Amable, Aurelio, y para gracias. la gente que obviamente tiene cosas importantes que decir para que gracias, Mauricio. Que tengas buenos días. No, muchas gracias. Hacemos una pausa. Nuestros números telefónicos, ya sabe usted, su opinión siempre la más importante, 442-105-3895 al 223-3532 en este proceso que se está viviendo ya a nivel nacional, que tiene que ver con estos 3 estados de la República que son definitivos. El más fuerte electoralmente por la población, por lo que significa también el Estado de México en la zona metropolitana, en la zona conurbada de la Ciudad de México, es esto que está ocurriendo en el Estado de México. Alfredo del Mazo ha también aparecido en las diferentes encuestas que se han publicado a nivel nacional por una diferencia menor, pero al frente, además también la candidata de Morena, Delfina Gómez, que también tiene una presencia importante, significativa, y en tercer lugar que ubican por lo menos a Josefina Vázquez Mota y a Juan Manuel Cepeda del Partido de la Revolución Democrática, que pudieran hacer un tercer lugar allá en el Estado de México. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, y regresamos aquí en Querétaro 24/7 Noticias. Pausa, volvemos.